Ahí voy a poner a grabar. A ver. Recording in progress. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro, uno de los casi últimos de esta mitad de año, que ya se nos pasó volando, estamos casi llegando pasamos ya la mitad de año en realidad, pero bueno, nos vamos a tomar unos días de receso, así que la semana que viene es el último encuentro que vamos a tener, hasta después, bueno, en agosto retomamos los encuentros. Bueno, hoy tenemos una actividad, tenemos en realidad una presentación de un libro, así que estamos muy contentos que esté el autor entre nosotros. Diego ya ha participado varias veces en actividades, pero bueno, hoy está presentando con nosotros, con ustedes, con la Secretaría de Extensión, con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas, el Instituto de Familia, que está a cargo de la doctora Taliercio. Y la actividad se denomina, como el título, es Aspectos Jurídicos sobre Violencia Familiar a Personas Mayores, temática que viene trabajando hace mucho la doctora Taliercio, y bueno, hoy con el libro del doctor Ortiz, podríamos decir que estamos poniéndole una frutillita al postre, donde bueno, tenemos un montón de contenido y una temática que capaz que no está tan trabajada, así que bueno, es un honor contar con él y bueno, con la presencia también de la doctora Taliercio. Como siempre, recordarles que ustedes por esta actividad van a recibir un certificado de asistencia, certificado que cambió el diseño, no sé si ya recibieron el nuevo modelo, si no lo van a recibir en breves, en el transcurso de esta semana. Recuerden que puede ser a través del mail o a través de WhatsApp, dependiendo de qué disponibilidad tenemos. Y también recordarles que ustedes van a poder acceder al material que el doctor va a compartir en el PowerPoint a partir de mañana. Así que les pedimos, si hay alguna persona interesada en recibir el material, lo puede solicitar a través del mail por donde se inscribieron a partir de mañana. Y como siempre, recordarles que si tienen alguna duda, pregunta, quieran participar de la charla, lo pueden hacer a través del chat que ahí mi compañero Emiliano Heredia, al finalizar la disertación del doctor Ortiz, le va a realizar las preguntas. Agradecerles a todos y a todas, especialmente al doctor Diego Ortiz, y a Alicia te cedo para que hagas la presentación del doctor Ortiz. Muchísimas gracias a todas y todos. Ali, no es que no tiene coanfitrión, Emi, vas a tener que habilitar el micrófono vos, o ponerla de coanfitrión. A ver, Ali, si te pido que te habilites el micrófono. Listo. Ahí Ahora está. sí. Vamos Ahora sí, todos. gracias. Emi, gracias, Ali. Ay, bueno, se me ha escapado. Ahí está, ahora sí. Sí. Bueno, como todos los lunes, es un placer estar con todos ustedes y saben que lo digo de corazón. Me encanta compartir estas charlas que son tan enriquecedoras. Y hoy para mí es un lujo que esté el doctor Diego Ortiz, quien ha participado un montón de veces, cada vez que lo invitamos, acepta, cuestión de que yo le agradezco infinitamente, y siempre con cosas nuevas. El currículum del doctor Ortiz es amplio, recién en la previa lo hablábamos un poquito, yo lo he achicado. Es abogado, profesor universitario en ciencias jurídicas, especialista en violencia familiar, director de la revista de actualidad de Derecho de Familia y ahora nuevamente de la revista de Prevención en Violencia, autor de muchos libros y artículos de su especialidad y un disertante muy humano, sencillo, directo, que la gente realmente quiere muchísimo. Yo creo que de personas de la edad de Diego debe ser el que más libros ha publicado. Y este último libro realmente nos emociona y nos lleva a repensar un montón de cosas de los aspectos jurídicos sobre violencia familiar a personas mayores. Diego, acá tenés una inmensa audiencia que ya está ansiosa por escucharte, así que bienvenido una vez más y el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias Alicia por la hermosa invitación y palabras iniciales. La verdad que me siento muy feliz. La verdad, yo soy miembro del instituto, miembro honorario, así que es algo que lo llevo con mucho cariño.
y es una forma también de participar activamente y estar cerca de ustedes. Así que bueno, al trabajar por ahí de noche y a estar con otras cuestiones personales me lleva también a poder hacer esta actividad y bueno, en este caso presentando el libro este de aspectos jurídicos sobre violencia familiar a personas mayores. Ahí se ve con la luz, ahí está. Tenemos el libro. Es importante también como abogados y abogadas que empecemos a trabajar con estas cuestiones, ¿no? En la especialización en violencia teníamos una materia específica sobre la temática de personas mayores que la brindaba la licenciada Alejandra Vázquez, actual directora del programa Proteger. Entonces, lo que tengo el placer, tengo el honor de haber contado con su espacio, con su tiempo, para que ella pueda hacer el prólogo de este libro. Así que para mí era como demasiado, ¿no? Ustedes saben, uno piensa, bueno, pero los libros tardan, no tardan nada, ¿cómo qué rápido que escribís? Este libro tenía que haber salido el año pasado, pero tuvo más o menos un año de revisión. Lo había empezado a trabajar en el 2023, o sea que imagínense, y en algunos lugares venía contando como el secreto a dos voces, que me interesaba mucho este tema y venía recolectando cosas de este tema. De hecho, acá mismo en el instituto había dado alguna charla sobre la temática de personas mayores porque quería ampliar algunas cuestiones que venía trabajando, ¿sí? Ustedes ven bien el PowerPoint, ¿no? Sí. Gracias, Viviana. Así que bueno, avanzamos. Las personas, bueno, esto es una verdad de perogrullo, pero bueno, está incluida dentro del preámbulo de la Convención Interamericana, ¿no? La persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Obviamente ustedes pensarán, por supuesto, Diego, si esta persona mayor es un ser humano, no hace falta aclarar. Sin embargo, sabemos de que las personas mayores pasan por una situación, atraviesan una situación de vulnerabilidad, en razón de la edad, en razón de la salud, en razón de la salud mental, en razón de haber pasado una circunstancia particular, muchas veces en razón del género también, ¿no? Ahí se va sumando más gente. Pero era importante hablar de esto, ¿no? La necesidad de poder poner en el foco los derechos de las personas mayores. No es un dato adicional que la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aparece en el escenario normativo internacional en último momento. Había la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, había la Convención sobre los Derechos del Niño, estaba la Convención Belén do Pará, pero faltaba una convención internacional que hable específicamente de las personas mayores. Entonces surge en el 2017 la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿sí? Ahí qué bueno que se va sumando más gente. José Sacristán decía hace poco, 88 años, decía, me acuesto a las 4 de la mañana leyendo, escuchando música o viendo una película y me levanto cuando me da la gana, ¿sí? Hágalo pero en tono español, y me levanto cuando me da la gana. Pero fíjense también esto, ¿no? La posibilidad, bueno, de vivir diferentes realidades, ¿sí? Creo que, bueno, había escuchado que uno de los obstáculos para poder para poder de alguna manera aprobar una convención interamericana era que las vejeces no eran todas iguales, no eran homogéneas, sino que eran heterogéneas. O sea que comparto esa idea de que no es lo mismo una persona mayor en el campo que una persona mayor en la ciudad, una persona mayor en África que una persona mayor en Europa, o sea, no sé, en España. Y no es lo mismo una persona mayor que tiene un estado de salud óptimo y una persona que no lo tiene. Por supuesto, hay diferentes realidades, pero eso no sirve, no tiene que ser un obstáculo para no incluirlos y no aprobar una convención interamericana como así ha pasado. Por otra parte, Yuya, ¿quién no conoce a Yuya, no? ¿Quién no ha bailado con Yuya o no? Yo no soy joven, he envejecido, la gente tiene que aceptar que toda la vida es temporal, que el tiempo se va. Me encanta formar parte de la vida de la gente, que marque una X en sus corazones, pero no pueden exigirme que vuelva a hacerlo, ¿no?
El cambio es parte también de la vida, ¿no? Este cambio, el paso de los años es parte de la vida también, ¿no? Es parte también de... Ahí está mi amiga Elisalas, un beso grande a mi amiga. Está ahí preocupada, pero ella se hace el espacio para estar acá con nosotros. La doctora actual jueza de Catamarca, Elisalas, me colaboró en el libro un montón. Yo enseguida, con toda la generosidad, le pedí información y enseguida me mandó todo de ella. Así que una grosa, mi amiga Elisala y Ceci Navarro, que está por ahí también. Pero fíjense que esta frase de Yuya nos marca también esa necesidad, ¿no? De decir, bueno, ahora ya estamos hablando de una Yuya persona mayor, cosa que antes no lo habíamos por ahí pensado, ¿no? Con las personas que vimos el programa de televisión, y ella también está marcando. Sí, sí, está bien, envejecí y voy a aceptar que las cosas van cambiando, que el tiempo va pasando, ¿no? Voy a seguir siendo parte de su vida, pero ya no voy a poder volver a ser Yuya. Y esto me hace acordar también a un sketch, un video que salió hace unos años en la cual el personaje de Kiko, alrededor de 90 años, seguía estando como Kiko, ¿no? Donde esto despertó muchas críticas, muchas, bueno, de un lado y de otro, y me hizo acordar un poco a esto, ¿no? Que planteaba Yuya. Para hablar, previo a hablar a violencia, me interesa también el tema de un poquito del cuidado de la persona mayor, porque esto marca un poco la punta temática cuando hablamos de violencia hacia las personas mayores, ¿no? Qué pocas pautas tenemos los familiares de cuidado de una persona mayor, ¿no? Qué poco sabemos de cómo cuidar a una persona mayor atendiendo a las circunstancias particulares, ¿no? Atendiendo a lo que especialmente necesita esa persona mayor, ¿sí? Ahí está. Espérenme que estoy viendo, ahí estoy chusmeando. Ahí está. Perfecto. Bueno, y ahí vemos a un humor gráfico de Alejandra Lunik. Bueno, el padre que cuida a su hija y acá la hija que ya cuida a su padre que ya es una persona mayor, ¿no? Obviamente, como nosotros como abogados y abogadas tenemos que tener una mirada siempre crítica. ¿Por qué lo ven a esa persona mayor con el bastón, ¿no? ¿Por qué la persona mayor es sinónimo de persona que tiene un problema de salud, ¿no? ¿Por qué la persona mayor es una persona que está, por supuesto, encorvada o tiene un bastón, ¿no? Que es una realidad más de estas personas mayores, que puede pasar así. Cuando se habla de cuidado, la escritora Julia Peiró dice, yo sé cuidar de un bebé porque he jugado a hacerlo de pequeña y ni siquiera sé si quiero ser madre. En cambio, no nos enseñan a cuidar de los mayores. Nosotros no aprendemos nunca a cuidar a los mayores, ¿no? Es algo que lo vamos haciendo a medida que se nos van presentando las dificultades, pero nosotros no aprendemos. No estudiamos cómo cuidar a una persona mayor, ni recibimos ninguna pauta, ni jugamos a eso, ¿sí? Uno cuando es chico también, yo jugaba un poco, tengo a mi hermana, jugábamos, la familia, que cocinábamos, que hacíamos cosas, pero uno de grande no aprende a cómo manejarse con una persona mayor. Eso no significa que obviamente ejerzamos situaciones de maltrato de todo tipo como una forma de decir, bueno, como yo no sé cuidarla, entonces no le doy medicación, no compro la alimentación adecuada, no pago los servicios de luz, gas y demás. Y bueno, y agredo verbalmente a mi progenitora. Esto salió obviamente de la red activa del programa Proteger del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No salgas a la calle, te vas a caer. Obviamente cuidar no es limitar la autonomía, ¿no? Y participación en la vida social. El cuidar no significa limitar la autonomía, ¿no? Significa darle herramientas para que esa persona pueda gozar plenamente de esa autonomía, ¿no? Y participar en la vida social, ¿no? Mejor no vayas al cumpleaños porque termina tarde y vas a querer dormir. Mejor no vayas a comprar porque te vas a caer en la calle porque la calle es de tierra. Todo esto que parecen cuidados muchas veces es una forma de limitar su autonomía. No vayas al baño que está allá atrás porque ese baño es lejos, andate al baño de la pieza, no salgas de la pieza porque en la cocina están limpiando o están usando el horno. Bueno, todas esas cuestiones que ustedes los ven como actos de cuidado, muchas veces encierran claramente situaciones de violencia, a veces psicológica,
a veces también ambiental y a veces violencia económica, ¿no? El primer capítulo del libro habla de aspectos conceptuales, ¿no? Yo siempre soy respetuoso de todos estos temas. Obviamente mis aspectos conceptuales apuntan más a lo normativo, a lo jurídico, ¿no? ¿Qué entiende la ley por violencia hacia personas mayores? ¿Qué entiende la ley sobre perspectiva de edad? ¿Qué entiende la ley sobre maltrato estructural? O sea que el aspecto conceptual apunta a eso, ¿no? A dar herramientas, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y no nos quedamos solamente en eso. También vemos algunos aspectos normativos, pero con respecto a estos aspectos conceptuales, nos fuimos dando cuenta, bueno, uno cuando va leyendo se va dando cuenta que ese concepto de maltrato a la persona mayor, que por ahí tenía cuando estudió, no sé, hace 10 años, 8, 7 años, va cambiando, va variando, ¿no? Va variando con las prácticas profesionales, con los cambios normativos, cuando aparece la convención también hace un nuevo cambio a la temática, ya no es necesario una continuidad de situaciones de violencia para considerar que hay un maltrato a la persona mayor, no es necesario que exista una relación estrecha o de confianza con el agresor o la agresora, no es necesario esa relación de confianza para habilitar un procedimiento. Hay mucha simetría basada en el desequilibrio de poder en estos casos, en donde muchas veces la violencia viene de parte de los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, parejas, exparejas. Entonces, esto va reconceptualizando ese concepto de maltrato a la persona mayor, ¿no? El concepto del preámbulo de la Convención Interamericana da un concepto de acción-omisión, que es el mismo concepto que se da cuando se habla de violencia, ya sea el accionar como el no accionar, como una conducta que quedaría configurada como una situación de maltrato, ¿no? Única o repetida, ¿no? Contra una persona mayor que produzca algún daño en su integridad física, psíquica y moral, y que también esto le impida, ¿no? Vulnere el goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que haya o no una relación de confianza, ¿no? Esto es lo que plantea el preámbulo de la Convención Interamericana y, por supuesto, esto a nivel procesal podemos pensar que la legitimación pasiva es mucho más amplia, que no es solo denunciar a mi hijo, sino también a la pareja de mi hijo que me maltrató dentro de mi misma vivienda o la hija mayor que tiene la pareja de mi hijo, que también me maltrató y me agredió verbalmente o físicamente. Bueno, esto hace que la legitimación pasiva aumente, ¿no? Los cuidadores, las cuidadoras, esto me hace pensar en eso. Después el capítulo habla de marco normativo. El marco normativo, bueno, esto ya ustedes algunas cuestiones la deben saber, por supuesto. La recomendación 21 del Comité de la CEDAW plantea que la recomendación 21 habla de la igualdad de las relaciones entre el matrimonio y en las relaciones familiares, ¿no? En el matrimonio y en las relaciones familiares, ¿no? Y plantea la importancia que se debe dar a las contribuciones económicas que se dan al patrimonio, incluyendo el cuidado de los parientes ancianos, ¿no? Yo recuerdo que me había mandado, Eli me mandó las partes donde la opinión consultiva 31 del 2025 habla de personas mayores, cuidado de personas mayores. Pero esta recomendación 21, que es de la década del 90 aproximadamente, ya venía hablando de incluir dentro del aporte al matrimonio, el aporte económico al matrimonio, al cuidado de los parientes ancianos, ¿no? Así lo plantea la recomendación 21. Esta recomendación, también a tener a mano, la 27, fíjense que un párrafo 8 reconoce que las mujeres de edad no constituyen un grupo homogéneo, sino que son diversidad de experiencias, conocimientos, habilidades. Pero la situación económica y social depende de una serie de factores demográficos, ambientales, culturales, sociales, individuales y familiares, ¿no? Si bien tanto el hombre como la mujer son objeto de discriminación a medida que envejecen, nadie está diciendo de que un hombre no sufre maltrato. Cuando es una mujer, vive el envejecimiento de otra forma.
El efecto de la desigualdad de género a lo largo del tiempo se agrava con la vejez y con frecuencia se basa en normas culturales y sociales hondamente arraigadas. Esta discriminación que sufren las mujeres de edad suele ser una distribución injusta de recursos, malos tratos, abandono y restricción del acceso a servicios básicos, ¿no? Lo que está hablando de esta distribución injusta de recursos, podríamos ya pensar, ya más adelante, en esta violencia económica que sufre una mujer a lo largo de su vida y muchas veces en el momento de que es una persona mayor. Las mujeres, dice el párrafo 27, son especialmente vulnerables a la explotación y los abusos, en particular de orden económico, cuando su capacidad jurídica se supedita a la actuación de abogados o miembros de la familia sin consentimiento, ¿no? Cuando se habla en este caso de quitarle la palabra a la mujer mayor para tomarla o los abogados o los hijos que contratan esos abogados para que hagan planteos, ¿no? Entonces siempre recuperar la voz de esa persona mayor, ya sea en una audiencia, ya sea en una entrevista con un abogado, ya sea en una entrevista con una abogada, ya sea con hablar de lo que está pasando, ¿no? Plantear su postura. El artículo 9 de la Convención Belén do Pará, también harto conocido, plantea que para adoptar una medida los estados parte, como la República Argentina, van a tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad, la violencia que puede sufrir la mujer, ¿no? En este sentido, se va a considerar la mujer que es objeto de violencia cuando es, y ahí plantea anciana, ¿no? Habla de la mujer, estamos hablando de una convención de la década del 90, estamos hablando del año 94. ¿No? Y obviamente el término anciana, desde el punto de vista de lengua romance, no está visto como algo negativo, con una connotación negativa, ¿no? Anciana viene del lenguaje romance de ansi, ¿no? De antes, una persona que vivió antes, algo así dice el significado. Y en un fallo de determinación de capacidad jurídica del departamento de Morón, dice que en la sociedad actual los adultos mayores conforman un colectivo social vulnerable, ello por cuanto ese concepto de vulnerabilidad se refiere a las personas o grupos de personas que son más susceptibles de ser lastimadas o heridas, ya sea en lo psicológico o económico o de cualquier otra forma o por cualquier otro medio, ¿no? Estos son conceptos que surgen de los fallos. Igual tranqui, no copien, ahí veo a alguien que está copiando, porque el material, por supuesto, les va a llegar. Si no es hoy, por supuesto, les va a llegar mañana, porque hoy tengo la guardia, así que hoy tengo que ir a trabajar. Y dentro de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia, la regla 6, a tener a mano, que la vi, que la citan en algunos fallos, que el envejecimiento puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades atendiendo a sus capacidades funcionales para ejercer sus derechos ante el sistema de justicia, ¿no? Las personas mayores acceden a la justicia, pero existen dificultades, existen barreras para poder acceder a la misma, ¿no? Una de las barreras puede ser la barrera tecnológica, digital, ¿no? Muchas veces acceder a una resolución, decir, no, no, ya está en la mesa virtual. ¿En qué mesa virtual? Yo tengo una mesa de madera, ¿qué mesa virtual me están hablando? Y muchas veces esto produce lo que un psicólogo el otro día planteaba en una charla cuando se presentó un libro, la exclusión digital de las personas mayores. Las personas mayores que son excluidas del mundo digital porque no tienen las herramientas digitales para poder acceder o directamente no quieren usarlas y necesitan de un soporte plástico, de un soporte papel, ¿sí? Y esto no puede ser reemplazado absolutamente, sino que tiene que ser, por supuesto, cubierto como una alternativa para estas personas mayores. La Convención Interamericana, bueno, sabemos que fomenta el envejecimiento activo, aborda la vejez y el envejecimiento una perspectiva de los derechos humanos, llenando un vacío en el marco legal. Hay un artículo, bueno, el artículo 9 dentro de la Convención Interamericana plantea el derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia, ¿no? A recibir un trato digno independientemente de raza, sexo, idioma, cultura, religión, opinión política y demás, ¿no?
es importante también este derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia, ¿no? Como dentro de las personas mayores, incluirlo dentro de las personas mayores, ¿no? Está puesto en una herramienta internacional, en una convención interamericana. Nosotros como abogados ya nos tenemos que dar cuenta que ese concepto del artículo 3 que planteaba la Convención Belén do Pará o alguna convención internacional, tenemos que empezar a verlo ya desde una óptica, desde una mirada de las personas mayores, ¿no? De estas personas mayores que antes se llamaban ancianos, que después, bueno, se llamaban adultos mayores, pero la convención nos propone que los llamemos personas mayores, ¿no? Aparece la opinión consultiva número 31 del 2025, ahí tomando los aportes que me había dado la doctora Salas, recibiendo algún que otro artículo de doctrina, y ya acá Erika Pérez, una amiga, dice, los estados deben brindar protección reforzada a grupos vulnerables como las personas mayores. Este marco legal debe basarse en principios de corresponsabilidad familiar, solidaridad, igualdad y autonomía, promoviendo una distribución equitativa de las tareas de cuidado. Y además la Corte destaca que las personas en situación de vulnerabilidad, incluye a las personas mayores, requieren una protección reforzada para ejercer el derecho de cuidado en condiciones de igualdad. Este concepto que ya nos vamos empezando a animar, el concepto de protección reforzada, que lo había leído cuando hablamos de niñez y adolescencia, también tenemos que empezar a estudiarlo, mejorarlo o ampliarlo cuando hablamos de personas mayores. Protección reforzada, medidas diferenciadas, medidas reforzadas y resolución integral. Son conceptos que vamos a ir trabajando cuando hablamos de personas mayores para empezar a distinguir eso específico que hace el estudio de esta temática. La opinión consultiva decía que las obligaciones estatales en materias de cuidado complementan las obligaciones relativas a la igualdad y la no discriminación. Esto implica proteger de manera reforzada a mujeres, personas mayores y otros grupos históricamente excluidos, fortaleciendo así el marco integral, ¿no? Fortaleciendo así el marco integral de protección de los derechos humanos en el sistema americano, ¿no? Esto es muy interesante cómo la opinión consultiva trae también a las personas mayores, el cuidado de las personas mayores como un tema más que tiene que ser, por supuesto, dimensionado cuando hablamos de cuidado, ¿no? Bueno, la 26485 no menciona específicamente a las mujeres mayores, pero esto no significa que no la vamos a incluir. Acá están los artículos que podríamos utilizar cuando hablamos de personas mayores. Y bueno, no los voy a decir uno por uno porque ustedes tienen internet y van a buscar, no hay ningún problema. Lo que sí les puedo decir con respecto al artículo 26 o las medidas preventivas urgentes, ¿no? Empezar a analizar las medidas de protección en un procedimiento de violencia de una manera específica, ya sea la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento, la restitución de efectos personales. Recuerdo un fallo de Conesa Río Negro en la cual el juez obliga a la hija de la persona mayor que estaba institucionalizada a que entregue la medicación que quedó en la casa. Entonces el juez destaca, nombra cada una de las medicaciones y cantidades que necesita esa mujer mayor y le ordena a la mujer que entregue la medicación y que informe en qué gastó la plata que iba a ser destinada a la medicación. Esto es un fallo de Conesa Río Negro. Bueno, aparece en Capital Federal la ley 5420 en el año 2015. El año pasado cumplió 10 años esta ley. Esta ley lo que ha hecho, más allá de ser una ley para Capital Federal, pero como fuente del derecho no obligatoria, la podemos usar por supuesto también en otros lugares, establece los tipos de maltrato, habla de maltrato físico, psicológico, económico y patrimonial, maltrato estructural, maltrato ambiental, ¿no? Lo que ha hecho esta ley 5420 es tratar específicamente el tema de maltrato, obviamente en el 2015, habla de adultos mayores, pero en el ámbito de Capital Federal. Lo que vamos acá con esta ley, nos empezamos a dar cuenta que los tipos de violencia, las definiciones de los tipos de violencia son diferentes que una ley de violencia familiar e incluso se amplía los tipos de violencia. Por eso hay un capítulo destinado a analizar los tipos de violencia específicos en torno a las personas mayores. Bueno, cuando hablamos de tipos de violencia, podemos hablar también de violencia
a través de violencia física, psíquica, emocional, sexual, simbólica, económica, institucional. Esto es lo que dice la guía para el abordaje integral de las personas mayores, que es una guía también que se hizo de la Defensoría del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí plantea muy interesante, ahí se pueden fijar, ahí tiene el link para fijarse, y que estos agravios se pueden dar en distintos espacios sociales, aunque suele ser más recurrente en ámbitos familiares y de cuidado, ¿sí? Y ahí viene la interpelación constante, ¿no? Lo que decía Claudia Sdar, decía, bueno, alcanzar una sociedad inclusiva implica reconducir o reconstruir las instituciones con práctica más equitativa, que contemplando la diversidad promueva la igualdad y evite la falsa superioridad masculina. Es importante, y solo a modo de ejemplo, reafirmar que la crianza y el cuidado, y ahí dice personas de avanzada edad, está descentralizada en la mujer y compartida con la pareja, ¿no? Siempre el cuidado de la persona mayor, generalmente, para no decir siempre, está atribuido a la mujer. La mujer es la que cuida a sus hijos y ahora cuida a sus progenitores, ¿sí? Obviamente hay ejemplos que no, por supuesto, pero generalmente el cuidado está centralizado en la mujer. Obviamente que el cuidado esté centralizado en esa mujer que siempre cuida, implica un tiempo, un gasto y un desgaste que podría, por supuesto, utilizar en otras cosas si las tareas fueran compartidas y demás, ¿no? Esta película es muy interesante, se llama Más Palomas, es una película española muy buena que ha recibido muchísimos aplausos. Es la historia de un señor ya mayor que, que luego de muchos años él descubre su sexualidad y dice, bueno, soy homosexual, y empieza a hacer su vida. Y va como si fuera un campamento en una playa, ¿no? Y ahí le agarra un ataque al corazón, termina internado en una residencia geriátrica en la cual tiene que ocultar su orientación sexual porque obviamente está en otro ámbito en la cual, bueno, los compañeros de la institución le dicen, che, y de joven cómo te iba, y cuántas cañitas al aire te tiraba, cómo estabas con las otras mujeres. Bueno, la hija del señor le ha dicho, papá, otra vez te tenés que meter en el closet, ya había salido. La película es muy interesante, tiene unos toques de comedia, pero no deja de ser un drama, y habla de las personas mayores y habla de la orientación sexual, ¿no? Y habla también de la discriminación en razón de la orientación sexual, ¿no? Muy linda película, les sugiero que la busquen, que la vean, se llama Más Palomas. Volvemos a un tema, hablamos de tipos de violencia, hablamos de legitimados pasivos. Mar del Plata, golpearon brutalmente a un anciano en un geriátrico por negarse a tomar la medicación. Golpearon brutalmente a un anciano en un geriátrico por negarse a tomar la medicación. Esto es una noticia del diario Infobae, en la cual, bueno, acá hay claramente una vulnerabilidad en razón de la edad, en razón, en este caso, de ser cuidados por personas que no los están cuidando y lo han agredido. El tema de la negación de tomar la medicación, ¿no? El tema muchas veces de no explicar, de no acercarse también a la explicación para poder, de alguna manera, que la persona comprenda qué es lo que está tomando, por qué lo está tomando. Así que bueno, esto es terrible, ¿sí? Y hablando un poco de la violencia de las instituciones, una película que se llama The Rule of Jenny Penn, es una película protagonizada por Jeffrey Rush y John Lithgow, en la cual un hombre está alojado en una institución geriátrica y es hostigado por un compañero. Pero obviamente hay mucha discriminación y maltrato estructural porque no le creen al hombre cuando denuncia que su compañero lo quiere matar. Entonces no le quieren tomar su reclamo, sus parientes no le creen, las enfermeras no le creen. Entonces, la palabra del hombre está totalmente vedada cuando hay una persona que lo quiere matar, que lo quiere, bueno, es una película muy extraña, el argumento es muy original, pero habla mucho también de la dinámica de las instituciones, una dinámica que muchas veces va en serie, ¿no? Va en serie uno tras otro, sin atender a las singularidades de cada persona mayor, ¿no? Me hace acordar a un documental argentino que se llama Cuidadoras, que es la historia de unas cuidadoras y unas personas mayores que están en una institución, donde por supuesto las cuidadoras van viendo que cada persona tiene sus diferentes gustos y realidades, ¿no? Y esto también está bueno empezar a trabajarlo.
Violencia simbólica como tipo de violencia. Jamie Lee Curtis decía, hay que eliminar la palabra anti-envejecimiento. Estoy a favor del envejecimiento. Quiero envejecer con inteligencia, con gracia, dignidad, fuerza y energía. No quiero esconderme de ello, ¿no? Una actriz que en su momento fue criticada por muchos medios de comunicación al salir en una etapa de revista sin ningún tipo de retoque digital. Una actriz que sale en muchas tapas de revistas sin ningún tipo de maquillaje y que por supuesto hace un relanzamiento de la carrera luego de haber ganado el Oscar y habla mucho de esto, ¿no? Todo lo que se habla de envejecimiento se toma con una connotación negativa, como algo pasado de moda, como algo que ya pasó y que no va a volver a pasar, como algo relacionado a la enfermedad, ¿no? La misma guía del programa Proteger que salió hace unos días ya no tiene edad para aprender eso. El aprendizaje y el desarrollo no tienen fecha de vencimiento. ¿No? Yo no, ¿para qué voy a estudiar? Yo ya tengo 70 años, tengo muchas ganas de estudiar, prefiero quedarme con mis nietos. Me encantaría estudiar. De hecho, yo ya leí algunos libros sobre el tema, pero no, ahora ya estoy grande para estudiar, ¿no? Esa cuestión también que se da con respecto a el aprendizaje, a lo educativo. Dentro de los tipos de violencia, aparte hice un capítulo sobre violencia económica porque tenía mucho material, me llegaba mucho material sobre violencia económica hacia personas mayores y lo que empecé es a calificar el material e ir buscando ejemplos para justificarlo, ¿no? Bueno, abandono y desamparo total, abandono emocional y económico, negación de alimentos sugeridos o no por el médico o la médica que atiende a la persona mayor, negación de suministro de medicación recetado para iniciar o continuar un tratamiento, inconsistencia total y irregular en la asistencia médica impidiendo un seguimiento de la salud, obligación de cambiar una disposición testamentaria para beneficio económico personal de los agresores. Hablando de abandono, fíjense esto que salió hace poco, que lo leímos hace poco y seguro que lo habrán leído también. El joven que desarrolló un dispositivo para combatir la soledad de su abuelo hoy trabaja desde Silicon Valley. En marzo sale a la venta. Un dispositivo electrónico contra el abandono, es decir, para que las personas mayores no se sientan solas y no se sientan abandonadas, ¿sí? Después vamos a dejar un lugar a las preguntas a ver qué piensan de esto, ¿no? Obviamente a mí me parece como, no sé cómo decirlo, me parece como algo de decir, bueno, anda y vea, anda a visitar a tu abuelo, hacerle una videollamada, no sé, fíjate cómo te acercás a tu abuelo, pero no le pongas una máquina, un router o lo que sea para que el abuelo no se sienta solo y que pueda utilizar eso y listo. Por ahí puede complementarse un poco, pero anda, visita a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, qué sé yo. A mí me surge eso, esto es medio opinión mía. Pero por favor, después quiero las opiniones de ustedes, ¿eh? Así espero después las opiniones de ustedes para ver qué piensan de todo esto. Hablamos de negación de alimentos. ¿Qué pasa con las personas vejeces del colectivo LGTBIQ+? ¿Qué pasa cuando una persona ha sido la broma de toda una sociedad, ha sido una broma de todo el público y ahora no puede comer, no tiene para comer? Muchas veces me acosté sin haber comido, muchas veces me acuesto sin haber comido. ¿Qué pasa con estas personas, no? Que no tienen recursos, que necesitan atención médica continua, que necesitan un trabajo en red desde el punto de vista de ¿qué pasa con estas personas mayores, no? También la petición o sustracción de documentación, como el DNI, para extraer dinero o solicitar préstamos, generando endeudamiento, suscripción de poderes generales especiales para cobrar jubilación, destrucción de bienes y documentación, limitación del recurso vivienda, la sobremedicación para dañar y aprovecharse de sus recursos de la persona mayor, darle medicación de más, decir, bueno, no, esta, mejor esta, dale esto, dale un omeprazol, en vez de darle dos, dale tres sin seguir una prescripción médica, ¿no? Con el motivo de abusarse y gozar de la vivienda de esa persona mayor, apropiarse de sus bienes muebles, robar su dinero. Acá, le uso la tarjeta y después le explico. Esto también, hacer un uso indebido de su dinero y bienes es violencia económica, ¿no? Decía, bueno, no, total, yo te uso la plata, yo pago, yo gasto y ya está. No explicarle en qué se destina su dinero, para qué se va a gastar la plata, o usar la plata para una finalidad totalmente distinta del bienestar de esa persona mayor, ¿no? No pagar un servicio, no pagar el agua, no pagar la luz, le cortan la luz y la persona tenía dinero para pagarla y se usa ese dinero
para otra cosa, para el bienestar del que ejerce violencia. Película española, esta se la súper recomiendo. La película se llama Calle Málaga, habla del tema de la importancia de la vivienda para una persona mayor. Es una hija que habla con su madre que necesita, dice ella, yo necesito vender el departamento, mamá, porque no me alcanza. Lo que te puedo sugerir es venirte a vivir conmigo o te vas a una residencia de personas mayores. Y Carmen Maura no quiere dejar, el personaje que encarna a Carmen Maura, no quiere dejar su casa, no quiere dejar su vivienda, no quiere dejar sus vecinas, sus vecinos, su cocina, sus cosas, y lo que hace, obviamente, vende todo, su hija vende todo y la deja a ella en la calle. La película habla, es un drama, es muy interesante el planteo de las mujeres mayores que quedan solas, el planteo de las restricciones, como por ejemplo la limitación del recurso a vivienda, y el tema de la relación entre padres e hijos, ¿no? En este caso, entre madre e hija. Cuando hablamos del tema de cómo los supuestos de violencia económica son totalmente diferentes a otros supuestos. Uno de los supuestos bien diferentes es la apropiación de la jubilación como una manera de ejercer violencia económica. Apropiarse de una jubilación, usar esa plata para un goce propio y no para un goce de la persona mayor, es un ejemplo de violencia económica. Es un claro ejemplo de violencia económica. Ahí tienen un artículo para fijarse, para consultar. Es un artículo de abril del 2018. Es muy bueno, muy interesante porque lo hicimos con Silvia Cavito, que es una psicóloga que se especializa en la temática de personas mayores, que trabajó en Proteger, actualmente está jubilada Silvia, y trabajamos sobre la mirada jurídica y psicológica del tema. Acceso a justicia, hay un capítulo específico de acceso a justicia, donde nos damos cuenta que el acceso a justicia a personas mayores es totalmente diferente a otro acceso a justicia. Si estamos diciendo que son personas que tienen dificultades para acceder a la justicia, tenemos que empezar a analizar cuál es todo ese marco conceptual y procesal que sostiene esa vulnerabilidad para poder acceder a la justicia, ¿no? Bueno, acá en el marzo del 2004, en Provincia de Buenos Aires, sale la Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a Justicia de Personas Mayores. Esta es una guía de buenas prácticas para que las personas mayores puedan acceder a la justicia. Marzo del 2024, de la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires. Otro capítulo es la denuncia. La denuncia de violencia que realiza una persona mayor es totalmente diferente a lo de otras personas. De hecho, el procedimiento de violencia familiar no solo es particular por la estructura, sino también por los sujetos a los cuales va destinado el mismo, y entre ellos se encuentran las personas mayores. Por supuesto que la denuncia que realiza una persona mayor de violencia es totalmente diferente a otra. Hay una legitimación activa amplia, hay una legitimación pasiva amplia, y muchas veces la denuncia se convierte en un acto de cuidado, en un acto preventivo, no porque no pasó nunca nada, sino porque para evitar de que esto siga pasando. Muchas veces los responsables de la institución donde se encuentra alojada la persona mayor realiza la denuncia solicitando al juez o a la jueza que prohíba el acercamiento y contacto de la hija o del hijo dentro de la institución, ¿no? La denuncia se convierte en un acto de cuidado que requiere, por supuesto, la existencia de una situación actual para la resolución de una medida que contemple el futuro. Cuando hablamos de violencia, hablamos de la denuncia, ¿no? Y hablamos de este último informe de la Oficina de Violencia Doméstica, donde hay una solapa específica de situaciones de violencia doméstica con personas mayores afectadas. Es muy interesante esta solapa que habla de personas mayores, ¿no? 25% de las situaciones que fueron evaluadas dentro de la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia, presentan un riesgo altísimo o alto. Gente, son casos que tienen un riesgo alto o altísimo. 1.075 personas mayores fueron afectadas de 60 años o más. 64 afectadas cuyas situaciones fueron evaluadas más de una vez en el año. O sea, personas que vuelven a hacer una denuncia, ¿sí? O sea, fíjense lo interesante, esto les va a quedar, por supuesto, no se preocupen.
Y otro capítulo, medidas de protección reforzadas, esas medidas cautelares que tanto conocemos o que estudiamos lineamientos procesales cuando hacemos derecho procesal civil, todas esas medidas de protección, ese refuerzo de medidas de protección van en torno a ser una persona mayor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medidas de protección reforzada? Este derecho a una protección reforzada exige a su vez medidas diferenciadas. De esto surgen dos términos específicos, acorde al sujeto de protección. Protección reforzada, medidas diferenciadas. Protección especial o reforzada podría ser como la toma de recaudos o diligencias necesarias para obtener una protección específica y real de la persona mayor, ¿no? No quedarme solamente por ahí con una medida, sino también tomar alguna otra diligencia necesaria para reforzar la protección. Y el término de medidas diferenciadas podría significar el análisis específico de las medidas que puede resolver la autoridad judicial, que dista de un concepto general de esa medida, sino que es acorde al sujeto, vulnerabilidad, contexto y demás. Dicho de este modo, la circunstancia de ser persona mayor no equivale en sí mismo a ser vulnerable o frágil, pero dentro del grupo de las personas mayores existen los que son vulnerables y frágiles, condición que las hacen sujetos susceptibles de especial protección. Esto lo escribió un español, Martínez Maroto, pero bueno, obviamente mi opinión es que una cosa es la vulnerabilidad que surge del caso particular y otra cosa es el concepto de vulnerabilidad que nuclea a las personas mayores, que incluye obviamente el fundamento para que salga la convención, ¿no? Ustedes me dirán, yo tengo 75 años y estoy perfecta, no necesito a nadie, no necesito ninguna convención. Perfecto, pero eso no significa que la convención no contemple la necesidad de proteger sus derechos y poder obviamente ofrecer una vida sin violencia hacia un envejecimiento activo y saludable. Después hay un capítulo específico de resolución integral, que esa sentencia que ustedes conocen, hacer una resolución integral implica hacer una resolución, obviamente, una resolución integral que sea contextualizada, que sea una resolución que realmente proteja, que por supuesto que sea una resolución que atienda el principio de economía procesal, sin necesidad de usar diferentes actos y en diferentes momentos, en un mismo acto, poder hacer una resolución lo suficientemente completa para que pueda proteger la integridad física, psíquica y económica de esa persona. Bueno, ahí cito dos artículos, el 8 y el 9 de la 5420, y el 9 plantea que las medidas que se estarán orientadas a la búsqueda de una resolución integral de la problemática del adulto mayor, ¿no? La búsqueda de una resolución integral que ofrezca una variedad de dispositivos que le acerquen a la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Estas resoluciones judiciales no son solamente el nombramiento de medidas o poderes para hacerla efectiva, sino también ofrecer diferentes dispositivos y recursos o alternativas, ¿por qué no familiares y sociales, para que la persona esté resguardada, ¿no? Abajo decía que una resolución integral es una manda judicial destinada a personas mayores en situación de violencia que contemple estrategias de ayuda y contención a corto y mediano y largo plazo, ¿sí? Acá hay un libro que es online para que puedan revisar, son 10 años de la 5420, nos invitaron a escribir a muchos profesores, yo escribí sobre el concepto de resolución integral, el concepto, ¿qué tiene que tener una resolución integral cuando hablamos de violencia ejercida hacia personas mayores? Bueno, el libro pueden ahí acceder, no hay ningún problema porque es gratuito, tiene mucho material. Y también hablaba de medidas específicas, ¿no? Las medidas específicas que conocemos del procedimiento de violencia, ¿no? Que sabemos que las leyes de violencia tienen un abanico de medidas enunciativas que puede tomar generalmente la autoridad judicial y la idea es empezar a interpretar esas medidas que ya conocemos en torno a esas personas mayores, ¿no? Y ahí usaba un fallo también del Juzgado de Paz de San Antonio Oeste, ¿no? Es un fallo de Río Negro, en la cual se toman diferentes medidas, ¿no? Bueno, una mujer mayor se encuentra en situación de violencia por parte de su hijo, se resuelve que se abstenga de ejercer actos de violencia contra la señora en cualquiera de sus formas, así como de producir incidentes, proferir agravios, sea en vía pública, lugar público o privado,
ni efectuar un reclamo personal por cualquier vía de comunicación. Deberá también abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales, haciendo mención a situaciones familiares en las que sean parte los denunciantes, o cualquier otra que vulnere el derecho a la privacidad o menoscabe la dignidad o integridad de los mencionados. Asimismo, se resuelve que el denunciado deberá abstenerse de retirar dinero de las cuentas bancarias correspondientes a los haberes que percibe la señora por su carácter de jubilada y pensionada de la provincia de Chubut. Finalmente, el fallo expresa la medida de cese en cualquiera de sus formas, así como de producir incidentes, proferir agravios, vía pública o privada y demás. Fíjense cómo la medida de cese de actos perturbatorios e intimidatorios adquiere una connotación particular, toma un significado particular, ¿no? Empieza a hablarse de cese, pero bien adecuado y ayornado a la realidad de esa mujer mayor. Hay un capítulo específico sobre la exclusión del hogar, que si bien también es una medida de protección, pero la exclusión del hogar, relacionando la importancia de la vivienda para una persona mayor, es importante porque se está excluyendo muchas veces a un hijo, a una hija que ejerció violencia física, psicológica, verbal y ambiental, y empezar a estudiar la medida de protección en sí. Bueno, ahí hablábamos de la exclusión del hogar. También hay un artículo de incumplimiento de medidas. Obviamente, la medida de protección tiene una vigencia, tiene un plazo. ¿Qué pasa cuando se incumple con esa medida? Y obviamente vulnera la salud de la persona mayor, vulnera la integridad de esa persona mayor, afectándola, provocándole nuevos problemas de salud, provocando serias consecuencias claramente en su vida y en el desarrollo de su vida. Después hay un capítulo de seguimiento de las medidas, donde cómo se hace para seguir una medida cuando hablamos de violencia a las personas mayores, ¿no? Ese seguimiento de las medidas judicial, ese seguimiento de medidas en colaboración con las instituciones, con el poder policial, con los recursos disponibles, muchas veces con los clubes, los centros culturales de barrio, centros de jubilados, asociaciones. Este seguimiento de medidas es muy importante y agradezco a la licenciada Silvia Cavito que me dio, por supuesto, muchas ideas con respecto a este capítulo. Y el último capítulo habla de proceso de declaración de incapacidad, cuando muchas veces, para quitarle la capacidad a una persona mayor, se inicia un proceso para declararlo incapaz y menoscabar sus recursos, quitarle la administración y disposición de sus bienes para poder obtener la administración y disposición el que ejerce violencia y usar de esa administración y disposición para beneficio propio. Última frase interesante para dejar lugar a las preguntas, una frase que uso siempre en las clases, en los cursos y en las charlas. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Muchas gracias, gente. Excelente, como siempre, queridísimo Diego. Y si me permitís, me gustaría comentar algo que estamos trabajando desde la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora desde hace 3 años, que es justamente clases que damos reconociendo sus derechos a la persona mayor y se da todos los martes de 10 a 11 horas. Cada vez tenemos más gente que quiere aprender, más gente adulta que quiere demostrar que puede seguir adelante, como vos bien decías, que no quiere decir que los años te incapaciten para seguir trabajando. Realmente se nos han adherido gentes de distintas provincias y estamos contentísimos y los invitamos a todos, porque no solo el adulto mayor, pues me han pedido jóvenes abogados para poder participar también y de alguna manera ayornarse de estos temas. Tu libro me parece genial y muy ilustrativo en cada uno de los aspectos, Diego. Así que como siempre, gracias. Emiliano, no sé si hay preguntas. Bueno, hay muchos agradecimientos, tanto por privado como porque hay muchos alumnos que me escriben directo a mí y algunos directamente para que lo vean todos. Bueno, Noelia es como que va a comentar algo, comenta, bueno, le agradece al doctor bueno, por la charla y ella escribe, tengo un caso muy doloroso, un señor muy mayor, cliente de hace años,
que está en pareja con otra señora mayor que lo violenta y vulnera constantemente. No le da la medicación, no lo deja salir de la cama, lo obliga a transmitirle propiedades a su nombre. Ya tiene antecedentes de haber ejercido violencias contra él. Varias veces, pero el señor vuelve con ella. Ya sabemos lo difícil que es salir de esta situación. Sinceramente, la familia y yo no sabemos qué hacer. Él está dejándose morir. Bueno, es todo lo que más o menos nos comenta la doctora. Bueno, primero, bueno, la idea de estos casos particulares empieza nuevamente uno a repensar también, ¿no? El tema de, por un lado, estamos defendiendo la autonomía de esa persona mayor, pero ¿qué pasa cuando esa persona mayor está sufriendo una situación de violencia y está entrampada en un vínculo violento, ¿no? Por lo que estaría contando acá la compañera, ¿no? Bueno, acá los familiares siempre que tienen que estar atentos, si hay que hacer alguna denuncia con alcance penal también, planteando la situación particular. Si hay una imposibilidad de ir a visitarlos, también plantear esto, ¿por qué yo no me puedo comunicar con mi padre? ¿Por qué no lo puedo ir a ver? Acercarse, ¿no? Esa es la forma también de verificar lo que está pasando, ¿no? Y a mí me pasa, bueno, yo tengo a mi madre y la voy a ver todos los fines de semana. Y lo primero que hago es hablar con ella y lo que ella me diga, yo le voy preguntando, le voy contando cómo te sentís, cómo estuvo esta compañía, cómo estuvo Alejandra, cómo estuvo Fabiana, las personas que la cuidan, cómo estuviste con el profesor de gimnasia, o sea, tratar de abrir la comunicación. Y si en ese caso esta señora no le deja, no le abre la puerta, ya estaríamos entrando en un terreno diferente, ¿no? Donde hay una imposibilidad de comunicación, donde hay claramente una palabra totalmente vedada, ¿no? La imposibilidad de no poder ni hablar por teléfono ni verlo presencialmente, ¿no? Este corte de comunicación también sería una forma de agredir, de ejercer una agresión, ¿no? Ahí creo que Emiliano había dos personas que levantan la mano. A mí me gustaría que opinen sobre el caso ese del dispositivo que se creó para que las personas mayores no estén solas. ¿Vieron que había un dispositivo que un joven había creado para que la persona mayor no se quede sola? No sé qué piensan de esto, ¿no? Es muy acorde a nuestros tiempos, ¿no? Sí, creo que Viviana quería hablar, Emiliano, ¿eh? Bueno, ahí la habilité. Ahí viene, aquí la habilité. Y Bueno, ahí le Elizabeth voy a también. habilitar. Sí, ahí ya puedo hablar. Sí, Salas. Viviana. No, Salas ya la habilité primero. A Ya ver, podés Eli. habilitar en Bueno, Elizabeth muchas Salas. gracias. Hola, Sí, lo que pasa es que Eli. estaba Viviana primero, por eso. Bueno, un Sí, sí. saludo Bueno, para ahora todos. Ahora la dejamos a Viviana después. Bueno, un saludo para todos. Alicia, en las veces que puedo me conecto, pues la verdad que es hermosa la propuesta que tienen, gratuita, de capacitación continua. A Diego, bueno, es un amigo, lo adoro. Y me anoté unas cuestiones, si no me voy a olvidar. Bueno, si querés empiezo por el dispositivo. Yo creo que el tema de la soledad no es algo que esté afectando a una parte de la edad, sino que creo que está afectando a toda la sociedad. Hoy tenemos niños y niñas y adolescentes que cada vez tienen menos amigos presenciales y tienen más amigos virtuales y me parece que eso tiene otro tipo de debate, ¿no? Con respecto a las personas mayores, yo creo que es un privilegio envejecer, que está bueno y que tenemos que empezar a cambiar ese paradigma y no llegar a una tutela cuando, a ver, empiezo a sentir la vulneración y que tiene que ver con dos cuestiones que siempre dijo la doctora Roque, que es el tema de cómo intersecciona el tema del adulta mayor con respecto a la calidad de vida y a la salud, y qué poco se hace con respecto a eso. Yo lo digo porque soy una mujer que estoy atravesando la menopausia, y es algo que no se habla y que tiene que ver el impacto que tiene con nuestra calidad de vida más adelante, ¿no? O sea, yo ya estoy pasando la mitad del siglo y cómo se tendría que reforzar eso con respecto al autocuidado. Esto es como un interrogante y como algo para reclamar y luchar por políticas públicas, ¿no? De autocuidado y cómo llegamos a la calidad de vida en una edad más avanzada. Después, con respecto al sistema de protección
algo que me encantó, Diego, que dijiste, y que tiene que ver cómo actuamos en las medidas, en el acceso a la justicia sin atacar la dignidad humana, que la dignidad elige los derechos humanos, que a veces medio que yo, bueno, yo hace poco soy jueza, a partir del 1 de marzo de este año, cómo ahora nos interpela de tomar acciones, digamos, medidas, respetando los derechos de estas personas y la autonomía, ¿no? Que nos cuesta medio, porque por ahí el sistema protectorio de nuestras leyes de las personas mayores medio como que se mete y cómo escuchamos, o sea, aplicamos este derecho a oír, ese derecho que es fundamental, ¿no? Que viene de la convención de escuchar no solamente a los niños, niñas y adolescentes, escuchar a todas las personas. Y a veces no escuchamos y es como que eso nos interpela. El otro gran tema, yo soy profesora de familia y de violencia familiar y género, cómo está aumentando las violencias a las personas mayores sobre sus propios hijos. Algo que hay que analizarlo. Yo sé que Sandra diría que ella se ha centrado en esta temática particular. ¿Qué está pasando con la violencia, no Sí. solamente de los cuidadores, sino Eli, de los No te está hijos? escuchando bien. Y con el tema del dispositivo, y no sé qué decirte, yo también lo usaría, puede ¿no? ser, todo Habría puede que ser. preguntarle a la persona y no opinarle de este lugar. Y además, te lo digo, yo creo que cada vez estamos más familiarizados con la tecnología, que sea un complemento, un suplemento, un acompañamiento, pero que no sea todo, no sé si se entiende, ¿no? Digamos, que reemplace lo que tiene que ver con la presencialidad y lo humano, es decir, el acompañamiento desde el lugar siempre humano y empático. Y nada más, tiré así como unos interrogantes, me encantó y bueno, quería saludarte, Diego, y a Alicia, y bueno, y al equipo de la facultad. Por favor, gracias, Eli. Hay un poquito de interferencia ahí. Creo que ahora viene Viviana, Emiliano, no sé si tenemos unos minutos. Ana, estás habilitada para el micrófono. Tenés que habilitar el micrófono. Viviana, tenés que habilitar el micrófono, ¿eh? Tenés que darle ahí clic. Ahí está, Viviana. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Gracias por estás? Muy bien. Gracias por el espacio y por dejarme participar con una pregunta. En cuanto al dispositivo, me parece tan horroroso como cualquier dispositivo que se quiera utilizar para el otro extremo de la vida, para los niños, ¿no? O sea, una tablet para que no estén solos sería a los niños y un dispositivo para los adultos mayores. Tengo una inquietud desde hace bastante tiempo por compartir experiencias con personas adultas mayores en la misma situación. Cuando la violencia no asume la fase comisiva, sino la fase omisiva, o sea, familiares que amparados en las retóricas de si tóxico, entonces lo mejor es el contacto cero y se desaparece de las vidas de los adultos mayores. Eh, Te quería hacer una pregunta porque confío mucho en tu capacidad creativa y veo cómo has acompañado en doctrina en todos estos años para que pudiera después surgir jurisprudencia. Creo que no existe nada en este momento como similar a lo que pueden ser los procesos de revinculación con los menores, ¿no? Y para quien padece la violencia psicológica del abandono de familiares, no creo que exista ningún recurso legal y me parece que es un tema para pensar, ¿no? Porque no.
que se limite a la asistencia compulsiva en cuanto a los deberes de asistencia familiar, se entiende, está bien y demás. Que se excluya o no se obligue a someter a la persona adulta mayor a la violencia verbal, psicológica, física. Perfecto. Ahora, la calidad de vida de los adultos mayores, eh, cuyos familiares muy cercanos, especialmente los descendientes, se resisten a tener un contacto, es muy conflictivo, muy problemático e incide en la salud espiritual y mental del adulto mayor. No sé cómo lo pensarás vos o el resto de los participantes. Eso solo. Lo interesante es también empezar a pensar en el abandono como un acto también omisivo, más allá de un delito especial, que por supuesto está, el delito de abandono de personas, empezar también al abandono también en su contacto con ese maltrato emocional, ¿no? Que se da con cortar cualquier vínculo con una persona mayor, o más allá de dar una asistencia alimentaria, que esto está previsto en el Código Civil y Comercial, como lo sostenés, Viviana, pero también, ¿no? Empezar a pensar esto. Había leído una ley en China que obliga a sus hijos a visitar a sus padres y a tener comunicación con sus padres, ¿no? Esto, por supuesto, tiene todo un debate, ¿no? Porque, bueno, nadie me puede obligar a querer a mi papá mayor o a mi mamá mayor. Eso seguro que surge de cualquier charla que uno tenga y hable del tema, ¿no? Pero también hay mucha soledad, hay muchas personas que están solas, no por una soledad elegida, ¿no? Sino una soledad impuesta, ¿no? Una persona que uno siempre escucha todo esto, ¿no? Las personas que pasan las fiestas, las celebridades solas, ¿no? Solamente con su cuidadora, con su cuidador, que se paga un dinero altísimo para una cuidadora un 24 de diciembre de la noche, ¿no? ¿Por qué será que se paga tanto precio por esa cuidadora a la noche, el 24 de diciembre o el 31 de diciembre de la noche, ¿no? ¿Y por qué será que esa persona que está sola está triste, angustiada? Y bueno, esto se hablaba la otra vez también, ¿no? Que la persona termina siendo aislada, aislada por la sociedad, aislada por la familia, aislada por todos, ¿no? Es una persona que está sola en la sociedad, ¿no? Podría ser la definición. Eh, no hay jurisprudencia por ahí en cantidad, pero sí hay cuestiones muy sutiles, ¿no? Que tratan de empezar a poner la balanza en protección de los derechos de estas personas mayores, ¿no? Yo recuerdo un fallo tucumano que es excelente, que es un fallo laboral, en la cual el juez lo que hace es embarga los bienes de la institución geriátrica a pedido de las mujeres que hacen un juicio laboral por despido, pero él dice, yo voy a embargar los bienes, pero voy a cuidar previamente a las personas mayores que están ahí en esa institución. Entonces lo que yo voy a embargar va a ser algo que realmente no afecte la integridad, el bienestar y la situación habitacional de las personas mayores que están ahí alojadas. Y él toma 11 medidas específicas para proteger a las personas mayores. Es un fallo tucumano que pasó sin pena ni gloria del año pasado, del juez Cúter, un juez laboralista tucumano, que es excelente, ¿no? Empezar a trabajar con esto. Esto es un camino, es un camino que se hace al andar, Viviana, así que va a haber muchas cosas nuevas que van a surgir. Hay un fallo de Trelew Chubut en la cual se considera que el cuidado personal que hace la abuela con respecto a sus nietos tiene un valor matrimonial y hay que ponerlo en la prestación alimentaria. Esto que deviene del artículo 660 del Código Civil y Comercial. O sea que, Viviana, hay mucho para investigar y explorar, pero comparto mucho lo que vos decís. Había levantado Pamela, la doctora Pamela Kirch, no sé si Pa- está, si no, Creo bueno, que sería estaba el último. Pamela. Estaba, pero salió, parece. Hola, Ahí buenas está tardes. Pamela, ¿eh? Sí, sí. Ahí Hola. está, ahí está, ahí está. ¿Qué Hola, tal? Pamela. Felicitaciones por su obra. La verdad que es tan interesante esta temática como suicidóloga y también abogada, ¿no? En violencia de familia, muchos años siendo parte de este instituto de familia. Es un tema que preocupa mucho porque los adultos mayores muchas veces se sienten despojados de sus bienes porque las familias vienen a apropiarse de sus bienes, de su tarjeta, las ponen en cuentas
el mismo hecho de no poder manejar, sacar la plata del cajero, de manejar muchas cosas que son virtuales, se sienten excluidos. Esto hace que sean dependientes. Las mismas familias provocan esta violencia. A mí trabajando con el área de adultos mayores de acción social en el pueblo donde estaba trabajando en su momento, hemos rescatado abuelitos despojados de su casa, viviendo en un galpón en el fondo, donde la familia, el hijo, sabía, o sea, hay varios casos donde se apropian de todos sus bienes, de sus cosas, lo hacen sentir a estos adultos como un estorbo, como una molestia, como una carga, y estos adultos mayores en muchos casos se dejan morir, digamos, dejan de buscar salir adelante, de tener ganas de vivir, y la resolución o la misma, la falta de afecto de sus familias, el sentirse de esta manera, sinceramente es un factor de riesgo suicida que está muy latente en nuestra sociedad. Muchos abuelos dejan de hacer sus tratamientos, de cuidarse, de ir al médico porque buscan morirse y terminar con este calvario, con este sufrimiento que muchas veces es parte de su vida, ¿no? Porque se transforman en esto. Es muy triste Tal la cual. realidad que se vive y no todo el mundo lo ve o lo mira de esa manera, ¿no? Porque a veces con todo lo material, pero se sienten la gran carga para la familia. O sea, Sí, en sí, sí, diferentes sí. sociales, ¿no? Pero es algo terrible lo que sucede en cada uno de ellos. Tal cual, bueno, recién lo que contaba Pamela es plenamente la vulnerabilidad específica en razón de ser personas mayores, ¿no? Todo algo que me impactó que dijo, van a apropiarse de sus recursos. Imagínense una persona totalmente desamparada en su vivienda, que se le instala a su hija, se le instala a la pareja nueva de su hija, se le instala a todo el mundo, y era que iba a quedarse un mes y se terminan quedando 2 años, 3 años, 4 años, y hay violencia dentro de la familia, la sacan de la casa y la ponen en un galpón atrás. Esto es terrible lo que estamos contando, gente, es terrible. Esta situación de vulnerabilidad que se va sumando, ¿no? Y que deja a la persona también totalmente desamparada, ¿no? Es muy interesante lo que contabas recién, Pamela. Muchas gracias por ese aporte. No sé si No, ahí había otro. no quería dejar de decirlo porque realmente es un factor de riesgo que está muy latente en la sociedad y que por ahí no se ve porque se habla de que falleció una persona mayor y de la enfermedad que tenía, pero nadie investiga que dejó de hacer su tratamiento o que dejó de tomar sus medicamentos porque quiso suicidarse de esa manera. O A que no veces no. comía, o que no comía porque no tenía los alimentos. Por Tal cual. supuesto, o sea, no utilizan un método suicida como el ahorcarse, el pegarse un tiro, por decirlo en términos claros, sino que el método es Dejarse dejarse morir. morir por esta tristeza y por esta Sí, que sí, están sí. viviendo, ¿no? Y es una realidad que se ve mucho, lastimosamente, por eso no quería Por dejar de favor. decirlo, ¿no? Es algo que Gracias. preocupa mucho. Traten de ir a ver Calle Málaga, gente, si les interesa la temática. Es una película que actualmente está hace varias semanas en cartelera. Calle Málaga es una película protagonizada por Carmen Maura. Vayan a ver esa película, les va a abrir mucho la cabeza. Porque a veces, no ustedes que están escuchando, pero ¿cómo dedicar un libro a violencia hacia personas mayores? Ahí la veo a Anita Caliba, un beso grande, Anita. Ahí la veo que está. Eso, necesitamos también como colegas empezar a ver esto, lo que contaba recién Pamela, visibilizar desde el derecho todas estas cuestiones y ver de qué manera intervenir. Hola, Anita. Entonces, eso también es importante, ¿no? Empezar a trabajar con esto. Bueno, el libro tiene mucha jurisprudencia actual, muy fallos inéditos también de varias provincias, para contarles que también los abogados, las abogadas, jueces y juezas se están moviendo con respecto al tema, ¿no? Y mucha gente está estudiando el tema de las personas mayores. Así que bueno, no sé si hay algo más, Emiliano. No, no, fueron todas las de hoy. Bueno, El eh, PowerPoint se lo vamos a mandar, si les parece, mañana, habíamos dicho con Ariana. Y si lo pueden, perfecto. bueno, empezar a pedir mañana a la tarde, porque bueno, hay veces que por ahí lo empiezan a pedir hoy y por ahí no lo tenemos todavía. Así que bueno, a partir de mañana a la tarde ya lo pueden pedir.
Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, Diego, excelente como siempre y simplemente respecto de ese dispositivo que vos comentás, es una forma brutal de invisibilizar al adulto mayor, no escuchar su voz. ¿Alguien le preguntó a ese adulto si le interesaba eso o lo que le interesa es recibir, aunque sea un ratito, una llamada, una visita de sus familiares? ¿Cómo podemos reemplazar eso por un dispositivo? Me parece que no es el adecuado, sería para hablar mucho más al respecto, porque es un tema que recién aparece, pero que nuevamente para mí en vez de evolucionar estamos involucionando, porque volvemos al aislamiento, a la invisibilidad y a la cosificación del adulto mayor. Su voz no es escuchada. Esto lo hacen las personas porque les conviene a otros, pero no es porque le convenga al adulto mayor, por más que lo hagan en nombre de él. Bueno, Diego, perdón, es un tema que a mí No, me por favor. apasiona. Es muy lindo el tema. Ahí voy a pasar el chivo al libro, lo voy a mostrar. Sí, Gente, por supuesto, por supuesto. bastante, Sí, bastante completo. sí, claro que lo es. Como todos tus libros, que son excelentes. Bueno, mis amores, gracias, Diego, infinitas gracias y por supuesto que siempre vas a estar en la lista de nuestros queridos invitados. Aparte, sos un miembro honorario de nuestro queridísimo instituto y como tal siempre estás presente. Gracias de todo corazón. Y ahora voy a nombrar quien viene el próximo lunes, que nuevamente lo tenemos al doctor Claudio Belucio. ¿Se acuerdan que cuando estuvo conversando de alimentos entre cónyuges, quedó una parte sin ver que era alimentos entre las personas unidas, no casadas? Entonces, en esas uniones convivenciales, ¿puede o no puede haber alimentos? El lunes próximo, si Dios quiere, vamos a estar a las 16 horas, como siempre, esperando a todos y cada uno de ustedes y sintiéndome muy feliz de todos los que están, muchos ya habitués de estas reuniones, a los que les agradezco infinitamente. Gracias, gracias infinitas a todos y cada uno. Me despido con este beso. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Diego, Gracias, de todo gente. corazón. Gracias. Saludos a Recording stopped.